El gabinete yo creo que va a tener una mezcla. Por ejemplo, José Gabriel Espinosa, que todo indica que va a ser ministro de Economía, es un técnico, ¿no? Pero yo creo que también tienen que haber políticos en los cargos políticos, presidencia, gobierno. Sobre todo esos dos yo identifico como muy seria y muy grave la situación. Miren, van a haber protestas. Otra vez se nos pasa la mano en la represión, en el uso de las Fuerzas Armadas para ir a reprimir, estamos fritos. Entonces yo creo que tiene que haber ahí una mezcla. Ahora, creo que Rodrigo, con tantos años en la política, tiene ese olfato político y además siendo hijo linaje, de quién es. tiene linaje. Linaje. Sí. Sobrino nieto de Víctor Paz e hijo de Jaime Paz. Yo creo que entiende eso, entiende claramente la política, cómo es el país, cómo se debería gobernar. Entonces, presumiblemente no habrán tantos errores. Un reto de género, Jimé. Bienvenidas, bienvenidos al podcast Voces de Poder. Tenemos ya un presidente electo, un vicepresidente y estamos para los comentarios, el análisis a Raúl Peñaranda, periodista, analista político, director de Brújula Digital, junto a Jimé Beotegui. Qué gusto, Raúl, estar contigo, que vuelvas aquí a nuestra cabina para hablar de lo que todo el mundo está hablando. Exactamente, gracias Jimé y gracias Jimé por esta nueva invitación. Sí, realmente un resultado creo que importante y holgado. Creo que Rodrigo Paz ha recibido un mandato grande, 9 puntos de diferencia, es algo importante, ¿no? Y creo que también eso le da una cierta espalda política para enfrentar todos los desafíos que tiene por delante, ¿no? Ahora es una organización, el PDC, joven, digamos, en esto de incursionar en la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo. ¿Cómo ves ese músculo que tiene que sacar Rodrigo ahora? Bueno, el PDC realmente solo es una sigla, ¿no? Solo es una personería jurídica, realmente. No tiene una estructura, no tiene una militancia. Obviamente esa personería jurídica le ha permitido a él candidatear, porque de otra manera no se puede, y ganar una elección, nada menos. Así que tal vez lo que se podría hacer ahora es tratar de fortalecer ese partido, crearlo realmente, ¿no? Pero pienso que va a tener que tener operadores en el legislativo, operadores en el gobierno para referirse a los movimientos sociales, factores de poder, grupos de presión, que no van a pasar por el partido. Va a ser él y su equipo y seguramente su gabinete que tendrán que hacer toda esa tarea. Yo creo que en el legislativo no va a haber mucho problema, porque los legisladores obviamente están contentos de ser oficialistas, de estar en el gobierno, el poder aglomera, ¿no? Si estás en la oposición, más bien puedes empezar a dispersarte, pero el poder más bien aglomera, más bien atrae. Y además ya Samuel Dora Medina ya ha anunciado que va a apoyar, y con eso creo que ya tiene lo mínimo necesario. Mayoría absoluta, aunque en la Cámara de Diputados le faltaría un votito, pero hay mucho para escoger, seguro que van a conseguir, y en la Cámara de Senadores también. Con eso ya creo que es lo mínimo suficiente para empezar su gobierno. ¿Y tú crees que vamos a tener autoridades nombradas por la Asamblea Legislativa como ASFI, presidente del Banco Central? Ojalá que sí. Ahí pienso que sí se debería tratar de lograr acuerdos con la bancada de Tuto para estos nombramientos. Se necesita 2/3 para esos nombramientos. Entonces, creo que ahí sí se va a necesitar que la bancada de Tuto también se sume. Ojalá se sumara para todo, ¿no? Ojalá fuera una alianza parlamentaria o digamos también de gobierno para todo, pero por lo menos para ciertas cosas podría ser que la bancada de Tuto ojalá se sumara. Con la ley de organizaciones políticas se ha dado una nueva imagen a todo lo que es la participación en la Asamblea Legislativa, porque al final hemos visto candidatos a la presidencia con siglas prestadas o siglas vendiéndose al mejor postor, digamos. Y al final he visto que no hay una disciplina partidaria como en los 90. ¿No? Eso ya lo hemos visto con Creemos en la anterior legislatura, que él no era el dueño, por así decirlo, de sus parlamentarios.
Al final eso lo demostró el tiempo porque la mitad de su bancada era de Johnny Fernández, digamos, y al final resultó ser masista. Entonces, en este caso, yo te pregunto, ¿será posible que Rodrigo Paz sea el dueño, por así decirlo, de su bancada? ¿Será posible que Tuto tenga toda la fuerza y el poder de su bancada? Por eso yo te decía, depende si estás en el gobierno o estás en la oposición. Yo creo que eso cambia las cosas. Ahorita Rodrigo no es dueño de esa bancada, no es el líder. La bancada parece que tiene varias facciones. Una que responderá a Rodrigo, que él ha tenido influencia para poner algunos nombres, otra a Lara, otra a los dirigentes del PDC, pero el poder aglomera, el poder genera esa unidad. Como una cohesión. Como una cohesión, el poder cohesiona. Y en ese diagrama este es el nuevo oficialismo. Alianzas entre Rodrigo, Tuto y Samuel, o sea, Manfred. Por lo menos una alianza entre Rodrigo y Samuel. Eso está claro. Eso está claro y creo que les alcanza. No se necesita 2/3 en realidad, excepto para estos nombramientos. Y la verdad es que hemos estado con autoridades interinas, o sea que si no hubiera mayoría o quórum para estas autoridades, igual el presidente las puede nombrar como las hemos tenido hasta ahora. Ojalá que no. Ojalá que se nombren bien. Pero digamos en un caso así de necesidad incluso. Y las 2/3 se necesitarían también para una posible reforma constitucional. Pero hoy por hoy, en la primera etapa del gobierno, realmente lo que se necesita es solamente mayoría absoluta para enfrentar los problemas inmediatos. Ese va a ser, yo creo, el núcleo del oficialismo y de una alianza que creo que es legislativa y también de gobierno. Y veremos el tercero en disputa, el tercero en discordia, que es la bancada de Tuto, cómo se suma a eso, ¿no? Y yo creo que tendrían que sumarse, porque no veo un aliciente de esa bancada para hacer oposición, porque Tuto ya no va a ser candidato en la siguiente elección, tampoco tienen un líder en todo ese espectro político que pueda para el futuro ser como un líder que herede todo este movimiento, porque tampoco lo es J.P. Velasco. Entonces, ¿ser oposición para qué? Si tampoco tienen mucho futuro político más adelante. Entonces pienso que más les va a convenir por lo menos ser parte de la alianza legislativa, sino de gobierno. Pero siempre una alianza de 3 es más complicado que de 2. Desde el punto de vista del presidente, si con 2 te alcanza, tanto mejor, porque no tengo que negociar pegas, no tengo que negociar entre 3, no tengo nada. Si te alcanza con 2, tanto mejor. Y si el tercero te ayuda en algunas cosas, bueno, lo hará. Pero yo creo que desde el punto de vista de Tuto le convendría ser parte del gobierno, pero han dado señales hasta ahorita no tan claras en eso, ¿no? Más del legislativo que del ejecutivo, yo lo veo así a Tuto. Pero a ver, volviendo a lo que ha pasado ayer, yo creo que mi sensación es que ha ganado la democracia, que nuevamente hemos tenido un TC que se ha portado a la altura, hemos tenido rápidamente los resultados. Creo que hay algunos votos, algunas opiniones así como disidentes, pero tal vez también es parte de las frustraciones. Pero creo que hay que recuperar eso, que Bolivia y los bolivianos y bolivianas somos muy democráticos. Y también veo que hay mucho apoyo de la comunidad internacional a este cambio, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que tener una mirada un poco más esperanzadora, porque también los cambios van a necesitar el concurso de la ciudadanía, ¿no? Entonces, es esta gobernabilidad en la asamblea, cómo irá a nombrar su gabinete, que esperemos que esté muy iluminado, que hayan mujeres, ¿no? Eso también vamos a controlar, que hayan mujeres, pero en las calles también va a tener que buscar esta legitimidad, ¿no? Sí, y coincido contigo de que tengamos que ver las cosas con cierto optimismo. En primer lugar, un resultado impecable del Tribunal Supremo Electoral, por segunda vez, a tiempo, el CIREPRE al 98%, creo que a las 9 de la noche, o sea, realmente una cosa increíble a la que no estábamos acostumbrados. Transparencia, ¿no? Transparencia. Y como tú bien dices, ha ganado la democracia, siempre van a haber voces disidentes, veo en las redes que no ha habido fraude, pero es también por la frustración de la derrota. Yo creo que el resultado oficial final va a ser muy coincidente con lo del CIREPRE.
va a ser prácticamente lo mismo. Y en todo ese proceso, para el resultado oficial, participan los delegados de partidos, tienen las actas. Muy difícil ahí aducir fraude, porque tendrían que decirte qué acta está mal contada, porque los partidos tienen todas las actas. Entonces tú tendrías que decir, bueno, en estas actas, pero los otros delegados, los otros partidos y la cooperación internacional tiene copia de las mismas actas. Es difícil. Sí. Yo veo que va a ser difícil argumentar eso, y más bien deberíamos estar optimistas, deberíamos estar contentos. Ha habido un voto, como tú bien dices, los bolivianos han actuado de manera buena, democrática. Poco voto nulo, ¿no? No llevaba ni al 5%. Ni al 5%, poco voto nulo, o sea que la gente realmente ha querido participar. Sí, una participación un poco menor que en la primera vuelta, pero creo que es normal para una segunda, no sé. Tampoco ha sido tanto el bajón, ¿no? O sea que ha sido una elección totalmente legítima, ¿no? ¿Podríamos ver cómo fue que votó el ciudadano boliviano en esta segunda vuelta? ¿Votó emocionalmente? ¿Votó con odio, con resentimiento, con amor, con pasión? ¿Votó de manera identitaria? ¿Cómo votó? A ver, yo creo que siempre votamos con tres órganos que tenemos: el cerebro, el corazón y el hígado. Creo que votamos con las tres cosas a la vez, ¿no? A la vez. Sí, tal vez un poco de porcentaje más para uno y para el otro. Yo creo que ha habido también mucho voto, un voto útil de parte de los que antes votaban por el MAS. Generalmente los contrarios al MAS solíamos votar voto útil. Aunque no nos gustara mucho ese, votábamos por ese para ganarle, en este caso, al MAS. Pero ahora parece que también ha habido un voto útil de ese segmento de la población. ¿Por qué? Porque no querían que Tuto ganara. Entonces también ha habido, yo creo, ese cálculo de un segmento de la población. ¿Cuántos? Realmente no se sabe exactamente, pero yo creo que ha habido. Después ha habido, yo creo, un voto a favor de una reconciliación, a favor de que nos entendamos un poco más. Ahí creo que se equivocó Tuto al hacer una campaña del miedo. Va a volver el MAS, votar por Rodrigo es igual que votar por Evo, cosas que no se sostenían, ¿no? Y dividirnos, repolarizarnos. Pero hay gente que lo ha creído. Hay gente que lo ha creído, claro que sí, y obviamente primero porque sus líderes se lo están diciendo y había una campaña tan fuerte en redes, ¿no? La gente ha terminado creyendo eso, gente de mi chat familiar, el 90% de los que están en mi chat familiar, que hay primos, tíos, etcétera, creen eso, de que el MAS ha vuelto con Rodrigo, y realmente no se sostiene, porque en la primera vuelta Evo Morales pidió votar nulo, y obviamente el MAS pidió votar por el MAS, que obtuvo 3%, y los androniquistas por Andrónico, que obtuvo 8%. ¿Cómo en todo eso vas a poder hacer tantos mensajes para engañar a la gente? Ustedes nulos, pero también ustedes sin decir nada voten por Rodrigo. No tiene sentido. ¿Qué es lo que pasó? Que mucha gente que antes había votado por el MAS ya no quería seguir apostando por ese partido después de 20 años, corrupción, crisis económica, claro, todo lo que sabemos, y ya no querían votar por esos líderes y querían votar por otro, y encontraron a Rodrigo y quizás a Lara como esa opción, porque los demás ya les parecía muy lejos. Entonces, pero sí, hay esa idea de que aquí el que ha manipulado todo, no sé cómo, con qué capacidad de movilización, que lo ha hecho el MAS. Ahora, pero el 31% que logró Rodrigo en la primera vuelta y más del 50% ahora. Evo Morales asegura, ¿no?, que los votos son evistas y que va a cobrarlo el cheque. Entonces, como que esa sombra que hay en el Chapare, como ¿tú crees que puede tener cierta incidencia en la opinión pública ahora? ¿Es que tiene credibilidad este señor que está en el Chapare ahí metido? Creo que no. Bueno, no lo quiero ni mencionar, no quiero ni nombrarlo. El señor del Chapare. El señor del Chapare. Correcto. Sí, el señor del Chapare, obviamente que muchos que votaron por el señor del Chapare en la primera vuelta, que votaron nulo, obtuvo 19%, pero digamos 15%, porque siempre había un 4%, 15% digamos. Esos yo creo que han votado la mayoría por Rodrigo, y muchos, o tal vez algunos, no votaron, se quedaron y simplemente ausentismo, ¿no? Pero con esos votos no ganabas, tú bien has dicho, Rodrigo obtuvo 31-32% suyos, pero se van sumando los votos hasta tener ese 55%.
Ahora es imposible, es ridículo pensar que ese 55% le pertenece a Evo, o sea, perdón, al señor del Chapare. No tiene ningún asidero eso. Yo creo que a veces magnificamos el rol de Evo Morales, ¿ya? Lo magnificamos y le damos una importancia tal vez que no tiene. Yo veo para el futuro dificultades para Evo Morales. Uno, es el gran perdedor. Es el gran perdedor. Totalmente. Es el gran perdedor. No tiene ni un solo miembro integrante en el legislativo, ni uno solo. Hay 9, 8 de Andrónico, 1 del MAS, digamos, del Castillo. No puede ser candidato a la presidencia en el futuro. Y tiene procesos. Tiene procesos, no puede salir del Chapare. Si pone un pie fuera del Chapare, suponiendo que no lo detuvieran, digamos que no lo detienen, no puede poner un pie fuera porque lo abucharían o tal vez cosas peores. ¿Se imaginan a Evo caminando por las calles de La Paz, incluso del Alto, o Santa Cruz o Tarija? Lo matan, no puede. Es una persona tan resistida que no puede. Y además tiene una orden que lo podrían agarrar si es que saliera del Chapare. Entonces, ¿qué fuerza tendrá? Tampoco lo descartemos totalmente. Tiene un movimiento, pero yo pienso que si el gobierno no comete errores respecto de ese sector, creo que Evo no va a tener influencia. Ahora, si el gobierno pretende hacer lo que Tuto hizo, o se hizo antes, en los años anteriores a Evo, coca cero, tratar de meterte con la DEA, etcétera, esa sería la mejor noticia para Evo Morales, la mejor noticia. Porque así nuevamente te pones como una víctima, nuevamente eres un líder importante, nuevamente puedes tener relevancia, ¿no? Pero si tratamos de mantener una relación lo menos hostil posible con los tiempos han cambiado, ¿no? Yo creo que también estas formas de gobernar ya nos han dado experiencias que no han sido buenas. Ahora mismo esta guerra sucia creo que al final le ha rebotado más al que la ha generado que al contrincante. Y de ambos lados, ¿no? Así que yo creo que más bien hay que encontrar estas nuevas formas de gobernar que sean sanas para la democracia, porque al final esta es una oportunidad muy importante que tiene este binomio, de que realmente podamos decir se cerró un ciclo y estamos empezando una nueva era, ¿no? Seguramente será un gobierno también que le costará muchísimo los ajustes que tenga que realizar, se tropezará muchas veces, pero ese 50 y pico % le va a dar esa tolerancia para cometer los errores. No pueden ser muchos, ¿no? Pero por lo menos tiene esa tolerancia y creo que ahí hay que esperar, pues nomás cruzar los dedos, sí. que tiene que tener un equipo muy fuerte. A mi parecer, lo de la asamblea que tú lo dices muy claro, pero la fuerza también está en el ejecutivo. O sea, sí, coincido. Este 55% es fuerte, le da un crédito político, etcétera, un capital político, pero tampoco es para siempre, tiene un límite. La gente si ve errores, corrupción, problemas, obviamente la gente empieza a desencantarse. Eso es normal en cualquier país y lamentablemente los gobiernos siempre cometen errores porque están conformados por personas, pero reducir esos errores, tratar de hacerlas lo mejor posible. ¿Cuál va a ser la primera decisión que tome el presidente electo Rodrigo Paz? El tema de los combustibles, ¿no? Aumentar el precio de los combustibles tal vez al doble o tal vez al triple. Yo eso nada más pensaba, a ver, ponle 10 bolivianos. Imaginas el ajuste durísimo que va a implicar eso para todos, así absolutamente todos. No, va a ser muy duro y por eso van a haber protestas. Seguramente Evo Morales va a tratar de ahí de sacar partido, otros líderes opositores, líderes sociales, pero pienso que si en el primer trimestre o semestre se logra pasar ese bache, se logra pasar eso, creo que el gobierno va a tener un horizonte como para terminar más o menos bien. Pero hay que pasar eso primero. Alguna gente me dice, y escucho analistas o otros colegas, periodistas, que el gobierno va a caer pronto. Yo realmente no lo creo, y además espero que no, porque sería lo peor para todos. No queremos, porque además Lara tendría que ser presidente y tratar de aguantar o llamar elecciones. Primero, no creo que eso pase, no creo que haya
una voluntad social tan grande como para tumbar a un presidente, porque la gente sabe que estas medidas tienen que tomarse, porque ve las colas de la gasolina y del diésel, no es un invento y la gente lo sufre. Lo sufre el que tiene un camión para transportar, lo sufre el que tiene un minibús, pero también lo sufre el ciudadano que ve que hay menos minibuses pasando porque hay menos gasolina y que tiene que estar más tiempo esperando a su transporte. Entonces yo creo que va a haber una tolerancia. Ahora, ¿cuánto? Y si el gobierno hace las cosas más o menos bien, yo creo que sí puede pasar este primer gran obstáculo, luego vendrán otros seguramente. Pero esto es lo principal, la prueba de fuego. Habilidad para hacer acuerdos, ¿no? Habilidad para hacer acuerdos, tener operadores con el mundo social y el mundo político, negociar bien, y también va a haber una presión de la agroindustria cruceña, va a haber una presión, esa no es una presión en la calle, pero es una presión, digamos, de las salas de reuniones, que a veces es tanto o más poderosa que la calle. Corporativa. Exacto. Estos dos candidatos que fueron a la segunda vuelta, de alguna manera tienen muchas coincidencias, ¿no? Entonces, en lo económico dices, o sea... Sí, porque sí reconocían que el modelo fracasó, sí reconocían con la necesidad de buscar bajar la subvención, terminar a la subvención, o sea, sí reconocían, la receta era muy parecida, tal vez con algunos bemoles por ahí, acomodándolas para el discurso de campaña, pero sí han reconocido. Entonces yo creo que puede ser hasta de alguna manera todos los que hemos acudido a votar en esta primera y segunda vuelta somos conscientes de que este primer tiempo va a ser duro, pero que hay medidas que se las tienen que tomar sí o sí. Sí, totalmente, y tienes razón, cuando hablaban y discutían y debatían, José Gabriel Espinosa, jefe del equipo económico de Rodrigo, y Ramiro Cavero de Tuto, en muchos no había mucho que discutir, sí, claro. Y a cada rato era así, coincido con él, pero tal cosa, y el otro, yo también coincido con él. Realmente en el centro, digamos, de la propuesta económica hay similitudes. Lindo sería que queden los dos. Qué lindo sería que queden los dos, sí, porque además los dos son profesionales de primera. Por ejemplo, hay que reformar la ley de hidrocarburos, hay que reformar la ley minera, todo eso yo creo que no hay duda y hay consenso. Entonces yo creo que eso sí se debería poder hacer, creo yo, más o menos pronto. Ya reformas mayores como la Constitución ya demorará más, pero incluso en la Constitución yo creo que a nadie le interesaría hacer una nueva asamblea constituyente. ¿Para qué volver a votar y tener ahí a los...? No, hay que hacer una reforma específica de los 4 o 6 artículos que se necesita hacer, una ley de necesidad. Para la ley de inversiones, ¿no? Por ejemplo, ley de inversiones, seguramente hay más cosas que deberían, por ejemplo, ya eliminar de una vez la reelección presidencial, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Que puedas gobernar una sola vez y después te tienes que ir así al modelo de México, ya nunca más vuelves al cargo. No sé, pero son pocas y tampoco se necesita para eso una asamblea constituyente. Se puede hacer en el legislativo, queremos cambiar estas 6 cosas, el procedimiento ya se establece, o sea, hay un procedimiento establecido y luego un referéndum para que la gente decida si eso está. Pero eso no creo que sea tan inmediato ni tan urgente. Primero habrá que pasar el próximo año, inmediatamente vamos a tener elecciones municipales. Las subnacionales, sí. Las subnacionales creo que van a estar dominadas por los gases lacrimógenos, si es que hay protestas, o sea, va a ser un momento, pero creo que posteriormente, pues, después de eso, en marzo son las elecciones municipales, ojalá, y el 25 de febrero creo es sábado de carnaval. Creo que eso puede marcar un fin de las protestas, las elecciones municipales más el carnaval, y ojalá después ya podamos tener estabilidad. Como comunicador te pregunto, ¿cuán importante va a ser el manejo de comunicación que tenga este gobierno para poder hablar con la gente, decirle lo que se está haciendo? Porque la gente reacciona cuando no te dicen lo que está pasando, cuando tienes información que te llega de un lado, del otro, manipulada, libertad de expresión, falsa. Entonces, el manejo comunicacional de este gobierno, ¿cuán importante va a ser? Va a ser muy importante. Primero, libertad de expresión, marcarla como después del oscurantismo. Después del oscurantismo, libertad de prensa, y tampoco volver a presionar a los medios, cosa que tú y yo lo hemos vivido, porque estás en una línea contraria.
y ya todas las presiones que tú has sufrido, que son ya increíbles, y que te quitan la pública. Todo eso debería eliminarse, por Dios, que el gobierno entienda que hay libertad de expresión, que hay gente que piensa distinto, que hay gente que quiere criticarte y que tiene que ser así. Pero después, ¿cómo tratar de informar con transparencia, comunicar con transparencia, diciendo las cosas, admitiendo los errores? Ojalá hubiera un modelo así de comunicación estatal, que se dicen las cosas, se admiten los errores, no se miente, ¿no es cierto? Eso de estar ocultando, la gente no es tonta, se da inmediatamente cuenta y simplemente pierde confianza en ti. Entonces, ojalá que el presidente tenga la capacidad para elegir a ese equipo de comunicación que tenga esas características. Con credibilidad, ¿no? Que además transparentar la información. Tú entrabas como periodista a querer buscar algo de información en temas mineros, en temas de hidrocarburos y no tenías absolutamente nada, ¿no? Lo primero es que la prensa para mí tenga acceso ese primer día de gobierno a la información que vayan a encontrar en el Banco Central. O sea, que realmente empecemos a tener información, porque no era un tema solamente de ustedes. Yo misma así como gestionando un banco, a veces como navegar así, totalmente. Bueno, calculamos, estimamos que, claro, pero sin información es muy difícil y yo creo que eso tiene que cambiar, ¿no? Y ya no judicializar, ¿no?, el trabajo periodístico y todo lo que ha sucedido durante muchísimo tiempo. Sí, ahora tampoco nos han dado muy buenas señales en el equipo de Rodrigo respecto a los periodistas, ¿no? En el cierre de Santa Cruz impidieron entrar a dos. Lara mismo ha hecho declaraciones que no podemos aceptar sobre los periodistas. Acá mismo en La Paz, primero el equipo de Rodrigo dijo, su equipo de prensa, había que registrarse previamente para entrar al Hotel Europa. Después retrocedieron más bien porque entendieron que los colegas tienen una credencial de su medio. Por supuesto. Y eso es suficiente. Por supuesto. Suficiente. Y si dudas de uno que te parece que no es, agarra su credencial, llamas al medio. Claro. Perdón, aquí hay un señor fulano de tal. Sí, perfecto, pase. Entonces, bueno, más bien que lo resolvieron así. Pero ojalá que estas señales preocupantes no sean la marca, porque un gobierno en el momento en que empieza a polemizar con los periodistas es que está empezando a perder las cosas. Ha perdido la calma y como decimos, o sea... Ustedes son el cuarto poder. Exactamente. Y cuando te critican tienes que aceptarlo. No te queda otra. Ya es... No, o sea, qué pena, es así. Todos nosotros damos criterios sobre alguna cosa, tenemos ese derecho. Ahora, también los medios de comunicación tenemos una fuente de ingresos que es la publicidad. Entonces, ¿cómo han manipulado, cómo han presionado, cómo han asfixiado económicamente, vos lo más que nadie lo sabe, Página 7, Brújula y demás, a través de la publicidad estatal? Eran pocos los medios que eran privilegiados, beneficiados con millones. Ahora hay que hacer un cambio en ese BTV. Claro, pero has visto, ¿no? Hay periodistas que hacen de operadores políticos, ¿no? Y sin embargo se benefician con varios millones. Yo creo que esa es también una señal que me gustaría ver del nuevo gobierno, del nuevo presidente. Sí, totalmente. Presidente electo. A ver, yo creo que tenemos que, o no se le da publicidad a nadie, o se da la publicidad con algunas normas. Efectivamente, hay redes de televisión que llegan a millones de bolivianos y hay un portal chiquito que llega a miles. Bueno, como sea, habrá que ser algún mecanismo. Que sea una estructura. Una estructura. ¿no? Que todos reciban. Y que todos reciban más o menos acorde a su llegada, su prestigio, etc. No va a ser muy fácil, pero países de la región ya tienen unos mecanismos en los que eso se puede hacer. Entonces, tal vez podríamos copiar y ver. Porque no puede ser que... como este periodista está haciendo campaña por mí, le voy a llenar de millones de bolivianos al año. Como ha pasado en estos 20 años, ¿no? Como ha pasado en estos 20 años. Y más bien que me está criticando no le voy a dar nada y además le voy a mandar a los impuestos, ¿no? A la renta para que sufra. Sí. Ay, esa es otra cosa que tiene que acabar, ¿no? Este Estado que te persigue. No, realmente. El emprendedor y el empresario vivimos en diferentes medidas, pero la misma persecución. Ojalá también podamos empezar a trabajar libremente, producir, el emprendedor animarse sin pensar que al día siguiente lo va
va a estar el de la alcaldía, el de impuestos, el de higiene, el de salubridad. Por Dios. Y nosotros en las empresas, o sea, ya tenemos así espacios listos para todas las inspecciones, o sea, ya tienes que tener gente dedicada solamente a eso, ¿no? Entonces, así como necesitamos producir, necesitamos trabajar. Yo no digo que no te fiscalicen, pero tiene que ser todo muy racional, sí, ¿no? Y bueno, por lo menos Rodrigo ha dicho en varias ocasiones eso del Estado tranca, hay claro. que eliminar el Estado tranca. Igual son cosas que están en nuestra estructura social, ¿no? No, que no eran del MAS, tal vez el MAS las agravó, pero eso de la burocracia, la tramitología ha sido de siempre. Esto de ponerte 1000 trabas, 1000 problemas. Cualquiera de nosotros que ha ido a derechos reales es terrible, y eso depende de la justicia. Y lo que tú has dicho, el municipio, todos los niveles. Todos los niveles, una cosa realmente espantosa, que yo creo que ojalá, hay una demanda social muy grande para eso. Todos nosotros que hacemos trámites tienes que llevarte tu fotocopia de carnet por si acaso, 2 o 3 copias por si acaso. No, eso por Dios. Fotocopia, el país de las fotocopias. Es el país de las fotocopias. Increíble. Ahora, entre los desafíos que ustedes han señalado bien, el tema económico, el tema de hidrocarburos, el gabinete, el legislativo, ¿en qué momento se tiene que trabajar? Yo creo que desde el primer día, pero yo les pregunto a ustedes, ¿y desde dónde? ¿Desde el Poder Ejecutivo? Para la reconstrucción del tejido social. En materia de comunicación creo que es fundamental que se procure sanar todo lo que ha significado los 20 años de oscurantismo, la primera vuelta con muchísimo daño y la segunda vuelta donde nos ha encontrado más polarizados que nunca los bolivianos. Para mí es la habilidad de hacer esos acuerdos y tienen que nacer obviamente del Ejecutivo, ¿no? Sí, pero también importa la retórica y los decibeles, la manera que te refieres a tus adversarios. Yo realmente admiro y un poco envidio a algunos países, no todos, porque también en algunos de nuestros países vecinos hay también mucha polarización, pero que nos refiramos a nuestros adversarios como adversarios, no como enemigos, y que bajemos los decibeles. Sí. ¿Sabes? Todo es así que... Estos 2 meses han sido fatales. Fatales. Y también eso yo creo que es la primera reforma que debía hacerse. Entre primera y segunda vuelta debía ser 1 mes. Muy largo. Les ha dado tiempo para sacar así sus garras horribles y polarizar, como tú dices. Polarizar. Entonces, y eso depende del estilo del presidente. Creo que Rodrigo ayer en su discurso ha demostrado precisamente eso. Más bien me parece que no fue triunfalista para nada su discurso de victoria, ¿no es cierto? Podría haber sido muy distinto, pero no quiso realmente ajustar cuentas ni nada, extendió la mano. Ahora, Lara ya sabemos que sí tiene una retórica agresiva, hostil, complicada. Veremos si como vicepresidente cómo va a ser la relación entre él y Rodrigo. Ahí hay un signo de interrogación de cómo va a ser eso. Sí. Grande, esa es también alguna de las preocupaciones que había en la población, ¿no? Sí, sin duda. La necesidad del país, la necesidad de salir, el hecho de que la gente ha estado durante 2 años aguantando, sosteniendo el tema de un dólar que no existe, un dólar paralelo, la inflación, la canasta familiar triplicada, la falta de combustible, la gente estuvo conteniendo hasta esperar este momento. Entonces yo creo que la paciencia. Claro, pero ¿cuánto más vamos a sostener esto? Y si bien Lara y Rodrigo han dado señales de que como que no están muy bien las cosas, yo creo que va a ser fundamental a quienes elige el presidente electo para su gabinete. ¿Y cómo ves esta transición? ¿Cómo ven ustedes este momento de transición hasta el 8? O sea, porque ya deberíamos empezar a ver ciertas señales, ¿no? Hoy día había una conferencia de prensa y le ha dicho, me abstengo, no voy a dar los nombres de mis ministros. Tal vez me habrían preguntado si tenía ministras, ¿no? Pero tiene que dar algunas señales, ¿no? Porque, como tú dices, también estamos muy sensibles. Ayer el dólar dólar blue, cripto se ha disparado. Das un poquito de señales. Vuelve a bajar, pero... Y porque no hay dólares, obviamente, ¿no? O sea, los dólares son de los privados, no hay un dólar en el Banco Central, creo. Entonces, ¿cómo manejará esta transición? Sí, estas 3 semanas van a ser... 3 semanas, otra vez, qué largo. Igual que largo.
Estas 3 semanas van a ser largas. Creo que hay que admitir también las cosas buenas. El presidente Arce ha dicho que ofrece hacer todo el proceso de transición de manera rápida, efectiva, etc. Claro, después de pagar vacaciones acumuladas a todos los funcionarios. Yo sé. Algunos decretos va a tener que sacar Rodrigo ese día. Sí, ese día. Sí. Y que haya una normalización en eso, que vayan las comisiones, empiecen a ver, etcétera. No tengo muchas esperanzas de que funcione tan bien, pero bueno, algo pero que... Rodrigo ha tenido la habilidad de ir a esa primera reunión. Sí. Claro. ¿No? Yo creo que acertadamente participar está bien, o sea, ser demócrata significa eso, ¿no? Exacto. Sí. Conversar, darte la mano con alguien no te hace Pero menos, no te hace menos. Ahí tal vez podemos encontrar también otro mal cálculo de Tuto por tratar de ser muy radical, ¿no? Si ustedes recuerdan, Tuto, su primer eslogan era cambio radical. Y después cambió a cambio con esperanza, porque seguramente se dio cuenta ya hacia el final Tiene una palabra muy dura. Muy ¿no? dura, cambio radical. La gente creo que no quiere más bien el radicalismo, ¿no? No, porque estamos heridos. Dañados. Pero no queremos que nos hablen mal. Tal cual, Jimé, tal cual. Exacto, y siguiendo lo que tú decías, Jimé, el tema de tener un buen gabinete, ¿no? La gente va a estar mirando, los medios, todo, quiénes van a estar en esos cargos. Hay personas ahí que sean destacadas, que sean honorables, que los conozcamos, etcétera. Honorabilidad, exacto, y que sepamos, o que por lo menos intuyamos que no van a cometer ningún acto irregular, en fin. ¿Qué rol juega ahí el lupo? Que todavía no lo entiendo muy bien, ¿no? Aparece días antes de cerrar la campaña, un hombre obviamente de economía, de finanzas, muy buena reputación internacional, pero ¿qué rol irá a jugar, no? ¿Qué rol irá a jugar? No lo sabemos. Salió de la campaña de Rodrigo esta información de que se sumaba al equipo estratégico económico. Yo traté de hablar con él y él declinó hacer declaraciones, me dijo prefiero en este momento no hacerlas, pero tampoco negó que fuera cierto eso que estaba ahí, ¿no? Entonces ahora habrá que esperar. Yo creo que él sería un muy buen, no sé si decir alfil de ese gabinete. Me imagino que sería un ministro de la presidencia de lujo, si es que el que ya fue, ¿no? Que ya fue. Yo creo que él le daría a ese gabinete... Un representante al Fondo Monetario. O representante al fondo. Pero ya estuvo por ahí, ¿no? Ya estuvo, ya conoce bien, pero como ministro de la presidencia creo que realmente él sería una ficha o algo ordenador de todo lo que va a ser, sobre todo al principio, que... claro, sí, tiene experiencia. Tiene experiencia. Claro. Y tiene también, yo creo, ascendencia y tiene influencia. Entonces yo creo que, ojalá, veamos. Una última consulta. El gabinete del presidente Rodrigo Paz tendría que ser más técnico, más político por el tema del sostenimiento en las calles y que definitivamente tienen que manejar cultura de paz en esto, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Más técnico, más político, siempre con cultura de paz? Bueno, la cultura de paz me parece esencial y transversal a todos los ministros y todas las actividades en realidad de toda la sociedad y del Estado, no solo el gobierno, ¿no? O sea que ahí yo creo que das en el blanco, porque no solemos pensar en eso como algo realmente importante. Número uno. Y ahora el gabinete yo creo que va a tener una mezcla. Por ejemplo, José Gabriel Espinosa, que todo indica que va a ser ministro de Economía, es un técnico, ¿no? Pero yo creo que también tienen que haber políticos en los cargos políticos, presidencia, gobierno. Sobre todo esos dos yo identifico como muy seria y muy grave la situación. Miren, van a haber protestas. Otra vez se nos pasa la mano en la represión, en el uso de las Fuerzas Armadas para ir a reprimir, estamos fritos. Entonces yo creo que tiene que haber ahí una mezcla. Ahora, creo que Rodrigo, con tantos años en la política, tiene ese olfato político y además siendo hijo de quien es. Tiene linaje. Sí. Sobrino nieto de Víctor Paz e hijo de Jaime Paz. Yo creo que entiende eso, entiende claramente la política, cómo es el país, cómo se debería gobernar. Entonces, presumiblemente no habrán tantos errores. Un reto, un género, Jimé. Sí, sé género. Que no es prioridad,
pero si las mujeres no participamos del poder, salen las cosas mal. Sí. Bueno, mira, como un dato curioso, hablábamos con Zulema Lane y el 71, Jaime Paz era parte del Partido Demócrata Cristiano. Ah, claro. Y luego Jaime se va, se sale, viene lo del MIR y demás. 50 años después, el PDC es el que arropa de alguna manera a su hijo. Karma. Y lo trae- ¡Ah! Un dato curioso ahí que salió entre las charlas y el café. No, pero interesante, buen punto. Como un retorno Sí. otra vez, sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Gracias, Raúl, como siempre. Súper Un lindo, lujo gracias conversar con hablar vos. con ustedes. Más bien gracias a ustedes. Muy grato para mí venir a su programa. Gracias, gracias, Jimé. Gracias a ti, Jimé. Síganos en Voces de Poder. Tiene acá todos los enlaces. Estamos en las redes. Concexa, protegiendo lo que más amas, siempre a tu lado. Te acompañamos en cada paso para encontrar la póliza que mejor se ajuste a tus necesidades. Concexa, tu corredor de confianza.